El mensaje Dios le puso cuando sacrificamos nuestro futuro por el placer momentáneo. Vivimos en la generación de la hora. Lo que quiera el día de hoy en gran parte lo podemos tener. Eso es bueno, pero también es riesgoso. Muchas cosas no debemos de tener porque espiritualmente nos destruirían, aunque las anhelemos y aunque las deseemos intensamente. Pero si en verdad quieres algo, el día de hoy puedes tenerlo de una forma u otra. Por eso estamos llamándole a esta generación la generación del ahora. Hay necesidades que apremian, mientras que hay otras que no necesitamos ahora. Mucha gente vive con esa actitud. Lo necesito. Y debo de tenerlo de un modo u otro. Pero el pasaje que vamos a leer hoy da un buen ejemplo de alguien que pagó el precio de aquello que quería. Pero un gran precio. De tal manera que debemos de reflexionar. Y quiero decirte, mira, el diablo nos habla, y al hablar y ofrecernos algo que sabemos que es indebido, nunca nos habla de las consecuencias. El diablo siempre te habla para ofrecerte cosas que van a traer tu satisfacción, tu placer. Te hace creer y sentir que necesitas algo y que es urgente y que es necesario. Y con la mentalidad de esta nueva generación que estamos viviendo, lo queremos ahora, inmediatamente, sin medir las consecuencias. Siempre vemos que la diversión y el gozo y el placer que podemos tener es siempre momentáneo, temporal, pasajero. Sea cual sea la necesidad y la satisfacción de lo que tú llegues a tener en este mundo, siempre será pasajero, temporal y momentáneo. Quiero que escuches este mensaje atentamente, porque mucha gente vive en el ahora, lo quiero, y están dispuestos a pagar el precio que sea para obtenerlo, pero lo quieren ya. Como decimos a veces, un poco coloquialmente, lo quiero para ayer, de tan urgentemente que decimos que lo necesitamos. Pero vamos a Génesis capítulo 25, Génesis 25, versículos del 25 al 34. Y vamos a leer esta narración. Dice: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, que quiere decir el que toma por el calcañar o el que suplanta. Dice: y era Isaac de edad de 60 años cuando ella, Rebeca, los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa,
mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, que quiere decir rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí que yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Observa lo que la Escritura puso para que tú y yo lo leyéramos. Así menospreció Esaú la primogenitura. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces vemos que en el relato que acabamos de leer, una mujer, la esposa de Isaac era el hijo de Abraham, como quien dice, en estos dos niños que estaban naciendo, estos gemelos, eran los nietos de Abraham, hijos de Isaac. El primero Esaú, rubio, velludo. El otro no era tan rubio ni tan velludo, y fue el que nació en segundo lugar. El primogénito, por cuestiones de minutos, fue el primogénito Esaú. Pero dice que nació con Esaú, con la mano que lo tenía agarrado Jacob, y así nació Jacob. Entonces vemos que Jacob se distinguió por ser una persona hogareña. Vivía en la tienda haciendo las cosas del hogar, atendiendo a las ovejas, todo lo que tenían alrededor de la casa, de las tiendas de ellos. Obviamente eran muy ricos y tenían mucho trabajo que hacer, y el que atendía todo aquello era Jacob. Dice que la palabra que Isaac amó más a Esaú, porque Esaú salía a cazar, pasaba 2-3 días allá en el monte y traía sus cazas, sus carneros que había cazado, y le preparaba a su padre una comida, le daba sus platillos, y él era el consentido de su papá, y lo amaba más Isaac a Esaú. Pero dice la Biblia que Rebeca, la madre, amaba más a Jacob, porque estaba con ella todo el día, todo el tiempo, platicando y viendo y atendiendo las labores de la casa y de toda la hacienda y de las propiedades que tenían. Vemos entonces que para poder ver la importancia de este hecho, vemos que vino Esaú cansado, fatigado, sediento, y bajando del monte después de varios días de haber estado por allá cazando, y dice que llegó cuando empezó a llegar y olió que había un guiso que olía delicioso, y entonces se acercó y estaba Jacob preparando aquel potaje, aquel guiso, que vio que era de un color rojizo, pero tenía un olor tan delicioso, y le dijo: dame a comer de tu potaje. Y entonces aquel Jacob como que se hacía que no lo oía, y dice la Biblia que le rogaba, dame, por favor, dame de tu potaje. Quiere decir que estaba urgido, y de alguna manera Jacob se estaba haciendo el desentendido. Y vemos que en ese momento Jacob le dice: véndeme tu primogenitura. La respuesta que le dio Esaú a Jacob fue y dijo: bueno, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Yo creo firmemente
que Esaú no estaba pensando en que iba a llegar un día en que él se iba a morir como todos los seres humanos, sino que él estaba pensando en ese momento físicamente, mentalmente, se sentía mal y hambriento. Decía: yo lo que quiero es comer, yo lo que quiero es beber y sentarme y descansar. ¿Y para qué me sirve la primogenitura para un caso como este? Dame de comer, no me interesa. ¿Qué le quieres la primogenitura? Te la doy. Entonces le dijo Jacob: no nada más me la das, sino júramelo, porque un juramento casi ellos siempre lo hacían por alguien mayor que ellos. De tal manera que encontramos a Esaú, dice, entregándole la primogenitura, y él le juró y le vendió a Jacob su primogenitura. Vemos entonces que la primogenitura que buscó Jacob en el pueblo, ahora sí que dentro de las costumbres de aquella región, de aquel en el tiempo antiguo, y sobre todo en la naciente nación de Israel que eran ellos, vemos que la primogenitura, a partir de ese momento, lo podemos entender como una posesión muy valiosa en la familia. De tal manera que precisamente esta primogenitura tenía un valor tan importante porque significaba el sacerdocio. Significaba ser cabeza de la familia, significaba la autoridad. Así pues, la posesión valiosa era el ser el primogénito, porque además de tener el sacerdocio, de ser cabeza de la familia, de ser la autoridad, recibía el mayor porcentaje de la herencia de todas las posesiones que tuviera el padre. ¡Wow! La primogenitura era algo en el cual Dios estaba presente, bendiciendo a aquella persona. Jacob lo sabía. Jacob la anhelaba. Jacob la deseaba, pero no tenía manera de obtenerla porque él no era el primogénito. Vemos entonces que en aquel momento, cuando llegó, se le ocurre aquello y lleva a su hermano para que tome aquella decisión. Vemos entonces que cuando olió y vio y olió Esaú en su necesidad física, emocional, mental, valoró lo que necesitaba de urgencia en ese momento y dijo: cabal, justo lo que yo necesito es comer y beber lo que mi hermano tiene preparado. La primogenitura, ¿para qué me sirve ahorita? Me estoy sintiendo morir, siento que me muero. No hablaba de la muerte natural dentro de 100 años, no, hablaba de lo que sentía en ese momento. Y como vivimos en una generación que nos está identificando con este momento, una generación que dice: yo quiero satisfacerme ahorita, yo siento este deseo, yo siento este placer, no me importa lo que va a pasar en el futuro, no me importa las consecuencias que va a tener, yo quiero satisfacerme ahorita, quiero tener paz en mi mente y en mi corazón. Y eso es lo que Dios va a estar enseñándonos y tratándonos y tratando de grabar con letra de fuego en nuestro corazón. Debemos de tener cuidado cuando sacrificamos nuestro futuro por los placeres momentáneos. O sea que tener la primogenitura era ser el jefe supremo de la familia. De tal manera que Esaú fue negligente e indiferente a lo que Dios le había dado. Vemos entonces que una persona negligente es una persona que no pone cuidado, la aplicación o la diligencia de vida en lo que hace o dice.
en especial en el cumplimiento de una obligación o una responsabilidad. No pone el cuidado, la debida atención, la debida diligencia en algo que es el cumplimiento de una responsabilidad, de una obligación. Esaú fue realmente negligente. Él sabía cuál era su posición, él sabía cuál era el lugar que él debía de ocupar, jefe supremo de la familia, pero la menospreció, no la valoró, no entendió lo que Dios estaba dándole a los primogénitos y en este caso lo que él tenía como una bendición. Esta es la ilustración perfecta de la sociedad que hoy dice: quiero lo que quiero y lo quiero ahora. No me hables del precio, no hay problema, lo tendré de una forma u otra, pero esto es lo que quiero. Vivimos en una generación que no solo tiene un gran deseo de casi todo, sino que vivimos deseando todo y lo que supuestamente nos hace falta y que el diablo nos ha engañado como diciendo: esto te hace falta. Como mencionábamos hace un momento, el diablo siempre te habla, siempre te ofrece y te dice: esto te hace falta para que tú seas feliz, para que estés contento, para que estés satisfecho. Lo necesitas tenerlo ahora. ¿Para qué dentro de 5 años? ¿Para qué dentro de 10 años? Ahora es cuando lo necesitas. ¿Quién te garantiza la vida dentro de muchos años? Vive el presente, vive el hoy, pero nunca te dice las consecuencias que vas a tener, ni tampoco Él sabe cuánto tiempo vas a vivir, porque Dios es el que te ha determinado tu vida. Y si vas a vivir muchos años, vas a vivirlo con dolor y con tristeza. Así que este pasaje nos está hablando de alguien con una necesidad que en lugar de haber tomado en cuenta su costo, no le importó, le fue indiferente, no pensó en el costo real, sino en la satisfacción momentánea de su deseo, de su necesidad. Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué me servirá la primogenitura? La mayoría de la gente vive en el ahora, igual que Esaú. No se detienen a pensar cuál es el precio y cuánto me costará. No me interesan las consecuencias. Algunos de plano lo dicen: solo dámelo ahora mismo. Al analizar este pasaje, realmente tenemos que reconocer que no queremos pensar en las consecuencias. Nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra vista están enfocados solamente a lo que en este momento queremos, anhelamos y deseamos. De tal manera que nunca valoramos el costo de aquello que anhelamos. Por eso, ¿cuál es el precio y el costo de hacer las cosas que no son correctas? Solo pensamos en la diversión que trae placer, que trae gozo. Nada más vean si no vivimos en una generación así. Vean ustedes la televisión, que no les aconsejo que ya la vean mucho, porque realmente lo único que traen es promover pecado, y a veces empezamos más y más y nos volvemos adictos a la televisión y a los programas y a las series, y algunas series de 10 series, una a lo mejor es buena y 9 están inyectándote lo que el diablo quiere: anhelos, deseos, insatisfacción, para que tú estés viviendo en el presente, deseando satisfacer las cosas sin importar el precio.
En los programas de televisión vemos que es pura risa, diversión, alegría, placeres, sexo, alcohol, drogas, posesiones, riqueza, autos, viajes, emociones, pasiones, sexo por todos lados, a todo nivel. Piensa que el diablo te enseña todo eso, pero nunca te dice las consecuencias que van a venir. Piensa en esto. ¿Has tomado alguna decisión en tu vida que al examinarla el día de hoy dices, debería haberlo pensado 2 veces? Debería haber pensado las consecuencias. Y no nos gusta la palabra consecuencias. Por eso tomamos decisiones sin pensar en ellas. Así que considera nuevamente esta pregunta. ¿Sacrificamos nuestro futuro por el placer del momento? ¿Estamos sacrificando nuestro futuro por el placer del momento? Cuando no tomamos en cuenta los valores sagrados de nuestra vida, lo empezamos a hacer. ¿Cuáles son los valores sagrados de nuestra vida? Yo te pudiera decir que todo lo que la palabra de Dios menciona, todos los valores, por eso llamamos sagrados, porque son santos. Todos aquellos valores que Dios nos ha enseñado para que nosotros vivamos sin tener que sufrir consecuencias. Simple y sencillamente vayámonos, los 10 mandamientos son muy sencillos y claros. Dios nos los dio como ley por la cual nos regimos y es para beneficio de todos nosotros. Te voy a mencionar nada más algunos sencillitos que a veces decimos, bueno, y dice, no robarás. No robarás. No robarás, ¿por qué? Porque hay consecuencias. Pero el diablo en ese momento te dice, roba, toma ese dinero, úsalo, después lo pones. Nunca tuviste la autorización ni de tu patrón, ni de tu jefe, ni del banco, ni de la oficina, ni de la empresa para tomar ese dinero prestado ni por unos días, porque después que pasaron unos días, pasaron otras consecuencias que el mismo diablo causa para que tú no puedas pagar y luego sigas robando y se vuelve una cascada, pero comenzaste violando un precepto espiritual sagrado. No tomamos en cuenta los valores sagrados que Dios nos ha dado. No robarás. Deben de estar como un foco rojo, como una alarma de una sirena. ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué pasa? Y no robarás. Nunca, nunca te quieras pasar de listos oyéndole el caso, haciéndole caso al diablo. No mentirás. Hay consecuencias por la mentira. Hay consecuencias por la mentira. Y es tan sencillo. Es que hiciste algo. No, tú di que no lo hiciste. ¿Esa voz de quién es? Del enemigo que quiere que sufra las consecuencias. Dios te dice que nosotros no debemos de mentir, al contrario, debemos de decir la verdad siempre, confesar nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Hiciste esto? Caín, mataste a tu hermano. ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo soy? La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Dios ya ha visto todas las cosas. No matarás, no robarás, no mentirás. En cualquiera de ellos Dios nos dice no. Y decir no es no hacerlo. Pensemos en dónde estamos hoy como sociedad. Porque vivimos en una sociedad que no quiere que Dios le diga
lo que no se puede hacer. Queremos hacer lo que nos place, queremos hacerlo ya. Lo que queremos, lo queremos ahora mismo. Y tenemos ejemplos más en la Sagrada Escritura de esto que estoy mencionando. Nos dice la Sagrada Escritura que el rey David estaba en el tiempo que los reyes salen para la guerra. Dice que él estaba en la terraza de su palacio, de su casa, allá en Jerusalén. Y desde de la terraza de su casa vio una mujer hermosa. Y quiero comentar un detalle, este punto, cuando estuvimos hace 2 años aproximadamente en la ciudad de Jerusalén. Estábamos, mi esposa, Daniela, Israel, bueno, la familia, y estábamos precisamente en lo que están haciendo excavaciones en lo que era la ciudad de David, donde estaba su casa y algunas áreas de las terrazas que estaban desenterrando. Cuando llegamos y nos paramos ahí y vimos que era una especie de colina y que Jerusalén, las murallas estaban un poco arriba, no mucho, como unos 500 metros de distancia de la principal muralla, pero ahí estaba su palacio a un lado, de tal manera que él podía ver las casas, todas las casas que estaban al fondo de ese, como una especie de hondonada, como un valle. Entonces fue cuando, estando parado allá, recordé esta porción bíblica. Y lo quiero comentar como un detalle arqueológico, real y genuino de un evento escritural que ahora se está demostrando. Él podía ver las terrazas de las casas que estaban más abajo de su palacio. Por eso nos dice la Escritura que él vio a una mujer desnuda que se bañaba. Él vio a una mujer desnuda que se bañaba. David tenía esposa, David estaba casado. Él podía haber seguido caminando, debía haber seguido paseando por aquella terraza, pensando, aunque vio a aquella mujer. Pero dice que caminó y volvió a mirar. Y no volvió a mirar, se quedó mirando. El diablo siempre va a buscar que tú sientas la necesidad de algo que tú no tienes. Y quiero decirte que siempre en la vida, siempre va a haber algo que no tenemos. O sea que siempre va a haber un elemento por el cual el diablo nos quiere tentar. Pero nosotros tenemos que estar en la posición, eso que no tengo, ¿lo necesito? ¿Realmente lo necesito? Tienes que pensar, si no lo necesitas y no urge, entonces ¿por qué la necedad de desear en ese momento, sin importar, de desearlo y hacerlo sin importar las consecuencias? Nunca vamos a detenernos. El hombre más rico del mundo siempre va a querer tener más y más y más. Un día le preguntaron a un hombre multimillonario, millones de dólares que tenía, y le dijeron: ¿qué es lo que más usted desea en la vida si ya tiene todo? Y dijo: $1 más. $1 más. O sea, ¿cuándo iba a parar? Nunca. Siempre vas a querer, si tienes un avión, 2 aviones, 20 aviones, 25, 30, 50 yates. Ahora quiero ser dueño de todo el mundo. Y después del mundo vas a querer ser dueño del universo, de las estrellas, que Júpiter, que Plutón, que Marte, que las sean tuyos. Nunca va a haber, tienes que ubicarte y saber que el diablo siempre te va a llevar a cosas que no tienes, pero tampoco que necesitas, pero te va a hacer sentir una necesidad. Y ahí estaba David en el terrado y vio y volvió a mirar y finalmente le dijo a uno de sus oficiales: quiero que vayan a buscar a esa mujer. Segundo de Samuel 11 del 1 al 5.
Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Era una mujer casada. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y coincidió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. David tenía todo. Las mujeres que quisiera podía haber tomado. Pero no podía tomar a una mujer casada, porque no le pertenecía a él. Él tenía sus esposas, tenía concubinas, era rey, tenía todo a su disposición. Pero el diablo tienta y te busca siempre para que anheles y desees aquello que no tienes. Dice que la mujer era muy hermosa. Y quiero decirte una cosa: siempre va a haber una mujer más hermosa y más hermosa, o al menos eso te va a parecer a ti. Siempre. Nunca, si no te centras, si no te ubicas en lo que Dios te ha dado y lo que Dios te permite tener y lo que es tu felicidad y tu paz, siempre vas a estar viendo al hombre más guapo, a la mujer más guapa, al más apuesto, a la más elegante. Siempre va a haber alguien más teniendo lo que tú tengas. Quiere decir que no lo necesitas, pero el diablo te hace sentir una necesidad que tú no tienes. Ahí estaba el rey David, en su apogeo de su reinado, tomando a una mujer. Y ya sabemos el resto de la historia. Ya que supo que estaba embarazada, mandó traer a su esposo de la guerra, que estaba al frente de él. Además era un soldado fiel, un comandante fiel de él, le servía a él. Es inconcebible lo que David había hecho, de tal manera que lo llama y hace como que se quiere que se acueste con ella para encargarle el paquete a Urías, y de tal manera que no logra, porque él, una serie de principios, de tal manera que como no logra que se acueste con ella y encargarle al niño a él, lo manda al frente de batalla, al lugar más peligroso, para que muriera en la batalla. Como quien dice, lo mandó asesinar, lo mandó matar, para que ya ella quedara viuda. Y dice la Biblia que después la tomó como esposa. Pero ¿qué pasó? Eso aparentemente, soy el rey, tengo la autoridad, nadie lo supo. A lo mejor nada más el guardia que mandó a buscarla. No, a veces pensamos es que nadie lo sabe. Lo importante es que tú nunca te debes de olvidar que Dios lo sabe. Dios ve, Dios está en todas partes. No te puedes esconder de Dios. Se te olvida, se nos olvida que Dios está presente. La presencia de Dios. Si estuviéramos conscientes de la presencia de Dios todos los días de nuestra vida, no pecaríamos. Dios está aquí. ¿Cómo es posible que estés tomando a una mujer que no es tu mujer? O que estés abrazándote de un hombre que no es tu esposo? ¿Cómo es posible que estés tomando un recurso, un dinero que no es tuyo? Si Dios está ahí mirándote. ¿Amas a Dios? ¿Sabes lo que hay en el futuro? Hay un cielo y hay un infierno. Hay salvación y hay muerte. En el futuro hay tristeza, hay dolor o alegría y bendición. ¿Qué es lo que tú estás decidiendo? Tus decisiones son las que van a proyectar el futuro. Por eso vemos que Dios no se quedó tranquilo. Y vean lo que dice el capítulo 12,
versículos del 1 al 13, rápidamente voy a hacer esa lectura. Jehová envió a Natán a David, y viniendo él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Una corderita que él había comprado, que él había criado, que él había cuidado. Dice, y con él sus hijos, dice, había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenían aquella corderita como una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todos y de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Cuando David confiesa su pecado, cuando David reconoce su pecado, porque fue tan clara la evidencia cuando le contó Natán la historia de la corderita y de lo que había hecho el hombre rico, y él se dio cuenta claramente quién era él y cómo había actuado él, y que merecía esos 4 juicios sobre aquel hombre. ¿Y saben qué? Todas esas consecuencias le vinieron a David. Y yo sé, la primera fue que el hijo que había concebido con Betsabé, su hijo, murió. Nadie puede valorar hasta que alguien no tiene un hijo. Murió por causa de su pecado. Fue el causante de la muerte de aquel niño. Después, su hijo Absalón, el mayor de sus hijos, se rebela contra él, busca matarlo, se establece una guerra en Israel. Ahí hubo muchísimos muertos de la nación de Israel. Absalón termina muerto en esa batalla. Él, antes de morir, se acuesta con sus concubinas, y en público, en el frente de la gente, allá en el terrado del palacio, abrieron una cama y él se acostaba públicamente para burlarse y poner en ridículo a su padre. Todo esto se cumplió y fue una humillación terrible para David. Y él tuvo que andar huyendo porque le estaba detrás de costarle la vida. Y así siguieron habiendo consecuencias hasta que se cumplió la sentencia que había salido de su propia boca. Yo sé que si David hubiera pensado 2 veces todo lo que iba a causar, todo lo que causó, todo lo que sucedió, nunca hubiera hecho eso. No comprometas tu futuro por el placer momentáneo que te puede causar cualquier pecado o cualquier anhelo o deseo que tú estás buscando. Permíteme preguntarte: ¿estás
considerando hacer algo en tu vida que de pensarlo 2 veces no lo harías en absoluto? ¿O has decidido que eres alguien especial y que nunca nadie se enterará y te vas a salir con la tuya? Recuerda, cosechamos lo que sembramos, y más de lo que sembramos después de sembrarlo. Cosechamos lo que sembramos y más de lo que sembramos después de sembrarlo. ¿Por qué? Porque la cosecha es producto de una siembra, y toda siembra trae multiplicación. Siembras algo malo, va a traer multiplicación. ¿Qué sembraste? Eso vas a cosechar. Odio, rencor, infidelidad, adulterio, robos, mentiras, perversión sexual, hechicerías, brujerías, chismes, odios, rencores, amarguras, celos, divisiones, divorcios. ¿Qué vas a cosechar? Para ti, para tu vida, para tu familia. Ya sea que alguien más lo sepa, porque tú te sientes, nadie más lo sabe, aquí estamos escondiditos, nadie nos vio. Dios lo sabe. Aunque no haya ley, aunque hubiera 10 leyes, aunque no supieras tú la ley, Dios ya lo sabe. La infidelidad es deslealtad, es pecado contra Dios. Quizá nadie se llegue a enterar, pero Dios lo sabe, y no podemos pecar contra Dios sin que ocurra algo. Quiero decirte un testimonio importante. Hace algunos años leí aquí en el Diario de Yucatán un testimonio muy importante de un gerente de una empresa famosa aquí en Mérida. Esta empresa tenía una sucursal en la ciudad de Cancún, una sucursal que no levantaba sus ventas y estaban ya a punto de cerrarla, y tenían a este gerente en la casa matriz, muy exitoso, muy hábil, muy capaz, de tal manera que le dijeron: queremos que vayas a Cancún por 6 meses a levantar este negocio. Si lo haces en 6 meses, va a continuar la empresa allá, si no tenemos que regresar. Confiamos en que tú puedes levantarla. Él dijo: 6 meses, sí, y te vamos a pagar tus viáticos para que vengas cada fin de semana a ver a tu esposa y a tus hijos. Y entonces él fue y estuvo allá en Cancún 6 meses, trabajando arduamente, enseñando a los trabajadores, entendiendo la lealtad de la empresa. Bueno, total hizo que aquella empresa se levantara. Cuando se cumplieron los 6 meses, le dijeron los jefes: perfecto, ya entrenaste a la persona y todo está funcionando bien, ya puedes regresarte. Y él estaba contento y feliz de volver a estar con su esposa y con sus 2 hijas, una de 4 y una de 6 años que tenía. De tal manera que él va a Cancún a terminar, a entregar y a despedirse, y los empleados que estaban allá en la sucursal le hacen una fiesta de despedida. Esa noche van a un bar, a un hotel de esos turísticos allá en Cancún, donde había en conjunto música y baile, de esas discos, de tal manera que él asiste aquella noche, y al calor de los tragos y de la bebida, allí en el bar había una mujer europea. El testimonio de él es que era muy guapa, muy bonita, y comenzó a bailar con ella y a estar con ella, y ella tan agradable, tan simpática. Y los empleados le dijeron: jefe, ya ligaste, ya lo lograste, mira nomás, conquistaste a esa güerota. Y dice que estando al calor de las copas, pasaron al cuarto. Terminó, vino, se siguió divirtiendo al otro día, empaca sus cosas y se viene a Mérida.
Ahí terminó. Pasaron los meses. Su esposa se embaraza. Ellos habían deseado tener un hijo varón. Tenía 2 niñas. Viene el ultrasonido, 4º mes, dicen es un varón. ¡Wow! Felices, qué contentos, es un varón. Pasa el tiempo de embarazo, los 9 meses, nace el varón. Pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. El niño empieza a afectarse de sus bronquios, que diarreíta, que cositas, problemas, y empiezan a darle medicamentos, sigue, no se supera. Entonces el doctor se le prende una cosa y dice, voy a hacerle un análisis. ¿Por qué está sucediendo esto? Al hacerle el análisis, resulta que el niño tenía SIDA, VIH. Oh, sorpresa. ¿Cómo el bebé tiene SIDA? ¿Por qué? ¿De dónde vino? Primer nivel de contagio, no ha salido, no hemos estado, no ha tenido transfusiones. Entonces, ¿cómo es posible? La mamá. Le hacen análisis a la mamá, tenía SIDA. La mamá se queda choqueada. Yo no tengo relaciones con nadie ni me he inyectado nada. Voltea a ver a su esposo. Me dijo, me voy a hacer los análisis. Se hacen los análisis y él tiene SIDA. Dijo, no puedo entender. La única vez que he tenido relaciones fue con una mujer europea. Antes de venirme, la única vez en mi vida que le fui infiel a mi esposa fue aquella noche. Y todo por una decisión. Todo por una decisión. Sacrificando nuestro futuro por un placer momentáneo. Por eso, hoy quiero hacerte una invitación de parte de Dios. Quiero llevarte a un punto. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que reconocer que muchas decisiones estamos pagándolas ahorita, pero es tiempo todavía de corregir muchas cosas. Pero más que todo, Dios quiere advertirte a ti, hombre, varón, joven, adulto, mujer, cuidado con las decisiones que estás tomando, que van a afectar tu futuro. Si tú sabes que tus pecados te llevan a la muerte eterna, no me gusta mucho la palabra, pero tengo que decirla, la muerte eterna es el infierno. Necesitas un Salvador. Necesitas ser perdonada o perdonado de tus pecados. Necesitas arrepentirte y abrirle tu corazón a Jesús. Ábrele tu corazón a Jesús. Entrégale tu vida. Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre, que tiene el poder de limpiar nuestros pecados. Y su amor nos da vida eterna para que estemos con Él en la eternidad. Si ese es tu caso, ábrele tu corazón a Jesús en este momento. Ahí donde estás sentado, donde quiera que te encuentres, en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, en esta ciudad, en el estado, en el país o en otra ciudad o en otro país. Dios es Dios eternamente y para siempre. Y Él entregó a su Hijo Jesucristo para que todos los habitantes de este mundo tengamos la oportunidad de ser salvos. Y tú estás teniendo la oportunidad. Escucha hoy su voz y asegura tu futuro en el cielo y en esta tierra mientras estemos aquí. Cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo de todo corazón, díselo a Dios. Dile: Señor Jesús, en esta mañana reconozco que soy pecador o pecadora, que mis pecados me llevan a la muerte eterna. Yo sé que tú me amas, por eso me estás hablando a mi corazón
En esta mañana yo siento tu voz. Yo siento que tu espíritu me habla en mi interior y me hace reconocer que he hecho lo malo. Por eso te pido que me perdones, me arrepiento, límpiame con tu sangre preciosa. Hoy te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Ven a mí, entra en mí, Señor Jesús. Hazme tu hijo, oh Dios. Señor Jesús, hoy te recibo como mi Dios, mi Salvador y el Señor y Rey de mi vida. Te pongo en tus manos mi vida. Te pido que bendigas mi hogar, mi familia. Yo sé que a partir de este momento mis decisiones van a ser conforme a tu voluntad y mi camino va a ser un camino de victoria, un camino de bendición. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre eterno, por tu Hijo Jesús y por salvarme. Amén, amén y amén. Ahora yo quiero pedirte a ti, mi hermano creyente en Cristo. ¿Sabes qué? He estado reflexionando en los últimos meses. Esta pandemia nos ha hecho movernos y estremecernos y ubicarnos en lo que estamos haciendo. Y una cosa ha estado Dios hablándonos: santidad, santidad. Santidad quiere decir apartarte del mal, apartarte de lo malo. No dejes que una mala decisión, que un placer momentáneo destruya tu futuro. Entrégale tu vida nuevamente al Señor. Si se te ha olvidado esto, que Él es tu Dios, dile: Señor, perdóname mis pecados, perdóname las decisiones equivocadas que he tomado. Y si estoy a punto de tomar alguna, hoy me sujeto a ti, me someto a ti y voy a hacer tu voluntad, cueste lo que cueste, porque ya sé que del otro lado tiene un precio de tristeza, de dolor, de muerte, de enfermedad, de pobreza y de miseria. Pero hoy yo quiero tomarme de tu mano y reconsagrar mi vida a ti. Señor Jesús, tómame en tus manos, te pido perdón y hoy quiero nuevamente caminar contigo. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste por primera vez esta decisión de recibir a Jesucristo, quiero decirte que Dios está ahora en tu corazón. No estás solo, te amamos. Te bendecimos porque Dios te ama y Dios está en tu corazón. Eres nuestro hermano porque eres ahora una hija o un hijo de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.